Soy José Garría Zucal, antropólogo, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de San Martín, del Instituto de Altos Estudios Sociales. Estoy acá, en la Manzana de las Luces, en la histórica Sala de los Representantes, en el ciclo Clase Pública, y me asignaron la letra B y voy a hablar de violencias. Para empezar a hablar de violencias, lo primero y lo principal es entender que el concepto de violencia es un concepto complicado. Es complicado porque tiene muchas definiciones. La propuesta para la charla de hoy tiene que ver con esquivar las definiciones que tienen que ver, que están más cerca de la denuncia o de la indignación moral, y acercarnos a una estructura del concepto de violencia que nos permita entender las lógicas de las violencias, los sentidos de las violencias. Para eso propongo 6 pasos para entender las violencias y luego voy a hacer una definición de lo que entiendo como un concepto que nos permite trabajar con las violencias. El primer paso para trabajar con las violencias es despojarnos, olvidarnos de cualquier definición universal de violencia. Entender que lo que se define como violencia es el resultado de un acuerdo en una sociedad determinada en un momento determinado. Entonces, claramente que lo que se define como violencia en la Argentina hoy es muy diferente a lo que se define como violencia en Corea, en Afganistán, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto es entender que la definición de violencia es siempre una definición situada. El segundo punto es entender que la definición de violencia es un campo de disputas. Y como todo campo de disputas, va cambiando con el tiempo. Es un campo de disputas en la cual diferentes actores intentan decir esto es violencia, esto no es violencia. Y entonces ese dinamismo de ese campo de disputas hace que lo que se define como violencia hoy es muy distinto a lo que se definía como violencia hace 20, 30, 40 años. La definición de violencia, por ejemplo, de un insulto, va modificándose con el tiempo. Ciertas formas de discriminación que pueden ser hoy entendidas como violencias, hace 20 años no lo eran. Entonces, el segundo punto, y para mí importantísimo para entender la definición de violencia, o el concepto de violencia, es que va mutando con el tiempo. Lo que se define como violencia va cambiando con el tiempo. La tercera cuestión para comprender un concepto de violencia o llegar a un concepto de violencia que tenga que ver con entender la violencia desde una perspectiva de los sentidos, es entender que la violencia, que nadie quiere ser definido como violento. En nuestras sociedades muy poca gente desea ser definido como violento. Entonces, lo que se define como violencia o el que se define como violento es siempre una definición desde afuera, desde un otro. Es una definición externa. Son muy pocos los actores en nuestra sociedad que desean ser definidos como violentos, entonces siempre es una definición de una afuera que dice eso es una práctica violenta, eso lo que estás haciendo es violencia, etcétera, etcétera. Yo trabajé mucho tiempo con actores que, que tenían prácticas violentas, pero esas prácticas violentas eran caracterizadas como violentas por otros actores. Por ejemplo, trabajé con barra bravas y los barra bravas no definen a sus prácticas como violentas. Las definen como violentas los medios de comunicación, las policías, etcétera, etcétera. En nuestra sociedad es muy difícil que alguien defina sus prácticas como violentas. Ese es el tercer punto. El cuarto punto que quería mencionar para entender el concepto de violencia es que la violencia, como es un campo de disputa y entonces hay diferentes actores intentando definir qué es violencia y qué no es violencia, es siempre un campo de disputa donde hay diferentes poderes para definir esto es violencia y esto no es violencia. Por ejemplo, los barra bravas con los que yo trabajé muchos años, a sus prácticas no las definen como violentas, pero el resto de la sociedad sí las define como violentas y tienen mucho más poder para definir a esas prácticas como violentas que los barra bravas que le dan valor positivo. Entonces, el cuarto punto, y es un punto para mí central, es entender quién define la violencia. Es un punto importantísimo porque ahí podemos dar cuenta de que hay un montón de prácticas o un montón de representaciones que podemos discutir si son o no son violencia, pero que los actores que tienen poder nunca la definen de esa manera. Un claro ejemplo para mí de esto es el hambre, porque el hambre o la pobreza estructural nunca se define como violencia y sí se define como violencia ciertas prácticas que podemos definir
violencia de baja intensidad. El quinto punto para comprender el concepto de violencia tiene que ver con la legitimidad. Si nosotros sosteníamos hace un segundo que la violencia o lo que se define como violencia tiene que ver con una cierta cantidad de prácticas construidas en un momento determinado, que hay un acuerdo que dice esto es violencia o esto no es violencia, lo que hace que ese acuerdo esté funcionando y funcione y sea efectivo es la legitimidad. Hay un acuerdo en una sociedad que dice esta práctica es ilegítima, entonces se la puede definir como violenta. Cuando la práctica es legítima, hay acuerdos sociales para definir esa práctica como legítima, nunca es definida como violenta. Por ejemplo, ciertas formas de violencias que hoy entendemos como violencias, claramente algunas formas de la violencia de género, que hoy son definidas como violencias, hace muchos años eran legitimadas, eran concebidas como normales y entonces no eran definidas como violencia. La definición de quién define como violencia también es una definición de quién puede imponer ciertos criterios de legitimidad. Y ese es un punto importantísimo para entender la violencia, o lo que se define como violencia. El poder más la legitimidad. ¿Quién tiene la legitimidad para decir eso es violencia, eso no es violencia? Un insulto puede ser violento en una sociedad, el mismo insulto puede no ser violento en la misma sociedad, en otra sociedad. Entonces la legitimidad es un punto central para entender qué se define como violencia y qué no se define como violencia en una sociedad determinada. Y entendiendo que la legitimidad es un punto importante, es necesario aquí, para dar cuenta de cómo en una sociedad se construyen consensos para definir violencias y no violencias, diferenciar la legitimidad de lo legal, ¿no? Muchas veces se concibe que son dos cosas que son iguales o que están completamente pegadas, pero sin embargo hay una distancia muy grande entre lo legítimo y lo legal en una sociedad. En nuestra sociedad puede ser ilegal ciertas formas de violencia que yo he analizado, por ejemplo, ciertas formas de violencia policial son ilegales, pero para los policías que las llevan a cabo son legítimas. Y son legítimas porque dentro de ese grupo han construido valores que entienden que es positivo, que da prestigio, que da respeto el uso de la violencia en un momento determinado. Entonces, el quinto punto que quería mencionar acá tiene que ver con la legitimidad, con dar cuenta de cómo se construye la legitimidad en una sociedad determinada y con entender que esa legitimidad no es lo mismo que la legalidad. Un ejemplo para mí también claro para entender esto tiene que ver con cómo se piensa la legitimidad de la violencia en el fútbol. Lo que comúnmente se llama el aguante, que son prácticas violentas y recurrentes los miembros de las barras bravas, para los miembros de las barras bravas son legítimas. Sin embargo, para el resto de la sociedad son ilegales. Son ilegítimas y para la ley es ilegal. La tensión entre legitimidad y legalidad hace que, por ejemplo, siendo efectivas las formas de control sobre las violencias de las barras bravas, de hecho, por ejemplo, en los últimos años, buena parte de las cúpulas de las barras bravas han sido descabezadas y están presos, pero sin embargo hay muchos actores que quieren ocupar esos lugares, porque son lugares que dan prestigio, que dan respeto, dentro de las lógicas de esos grupos, y entonces es necesario entender la distancia entre la legalidad y la legitimidad para pensar el concepto de violencia. El sexto punto, el sexto paso para comprender el concepto de violencia que quería mencionar aquí, tiene que ver con entender que la legitimidad de las violencias es también una disputa dentro de una sociedad. No toda la sociedad concibe lo mismo de la misma manera, ¿no?, respecto a las violencias. Entonces, es necesario pensar la heterogeneidad que existe dentro de nuestra sociedad. El concepto de violencia lo que nos permite es dar cuenta de un campo de disputas donde los actores tienen diferentes poderes, donde los actores van modificándose en la disputa por lo que es y lo que no es violencia, pero también en nuestra sociedad, y eso me parece un punto importante, hay una gran heterogeneidad, ¿no? Hay una gran heterogeneidad de lo que se define como violencia. A partir de estos 6 puntos, lo que planteo, lo que quiero hacer en esta charla es dar cuenta de cómo entiendo la violencia, que es pensar a la violencia como un recurso. La violencia es un recurso que tiene diferentes formas de utilización, pero la violencia se usa. Obviamente que, como veníamos sosteniendo, que la violencia siempre tiene un carácter de impugnación moral, es difícil decir que yo uso la violencia, pero las violencias se usan, y las usamos todos. El punto aquí es entender cómo se construyen ciertas formas de legitimidad para las prácticas que le dan al concepto, al uso de la violencia,
validez. En nuestra sociedad, todos tenemos prácticas que otros pueden definir como violentas. Siempre vamos a tener prácticas que otros pueden decir eso es violencia. Pero para nosotros pueden ser legítimas. Y eso es el punto importante para dar cuenta de cómo en nuestra sociedad se construyen criterios de legitimidad para pensar la violencia, para pensar el uso de la violencia. El uso de la violencia, entonces, es central para entender el uso de la violencia, entender que la violencia se usa para diferentes cosas, pero podemos analizar tres dimensiones. Se utiliza para acceder a bienes y servicio y prestigio también. Se utiliza como forma de impugnación de un otro, para señalar a un otro que tiene prácticas que son ilegítimas, pero también se puede utilizar para acceder a ciertas formas del entretenimiento, del placer o del goce, ¿no? Entender que la violencia es un medio para acceder a bienes y prestigio, para impugnar moralmente a un otro o para acceder al entretenimiento, al goce, al placer. Estas tres dimensiones de la violencia son tres dimensiones que son recurrentes en la mayor parte de los actores sociales, pero que se niegan en función del carácter negativo que tiene la violencia en nuestra sociedad. En nuestra sociedad la violencia es una mácula, es algo que quiere ser ocultado, porque el proceso mismo de civilización ha expulsado a la violencia de nuestra sociedad, entonces hace que nadie quiera ser definido como violento y nadie quiera reconocer que utiliza la violencia en cualquiera de estas tres dimensiones, ¿no? Ya sea como una forma de impugnar al otro, que es una forma muy recurrente de utilizar la noción de violencia también, ya sea como una forma de acceder a bienes materiales, pero también a bienes simbólicos, o ya sea para acceder al entretenimiento o al placer. Cuando utilizamos la violencia como una forma de señalar a un otro, lo que estamos haciendo, el ejercicio de utilización de la violencia en este caso, es un ejercicio de invisibilización y de visibilización. ¿Por qué? Porque cuando uno señala las prácticas violentas de un otro, en ese ejercicio lo que hace es decir, ahí hay prácticas violentas, pero inmediatamente también opaca y oculta las prácticas violentas que uno tiene. El ejercicio de impugnación moral sobre un otro es casi siempre también un ejercicio de ocultación de las prácticas violentas de uno. Entonces, cuando funciona la violencia como una forma de impugnación moral, es muy interesante ver también quién define nuevamente, quién define las violencias, cómo van modificando esas definiciones de violencia, pero también dar cuenta de que esa impugnación moral es siempre, o casi siempre, un ejercicio de ocultación de unas formas violentas de uno, ¿no? Eso es un punto importante. Cuando la violencia funciona como sistema o como un recurso que nos permite acceder a bienes tanto materiales como simbólicos, ahí lo que nosotros hacemos para entender esa utilización de la violencia es dar cuenta de que los actores que utilizan las prácticas violentas para acceder a prestigio o para acceder a bienes materiales, lo hacen modificando el criterio negativo de la violencia y dándole validez a esas prácticas y legitimándolas de forma tal que no son consideradas como violentas. Repito, ¿no? Cuando yo trabajé con Barra Bravas, los miembros de las Barra Bravas entendían que sus prácticas violentas eran prácticas que estaban bien, que eran prácticas que daban prestigio, que daban respeto dentro de las lógicas de los Barra Bravas, entonces pelearse estaba bien y eso nunca era definido como violento, ¿no? Cuando los miembros de las Barra Bravas participaban de prácticas violentas, decían que tenían combates, decían que se la aguantaban, no eran ni Barra Bravas ni violentos, eran aguantadores que participaban de prácticas de combate. Lo mismo con los policías con los que trabajo hace varios años. Cuando un policía comete un acto de violencia de baja intensidad, que es, por ejemplo, dar un correctivo dentro de los términos policiales, una cachetada, los y las policías entienden que esas prácticas están bien y que nunca pueden ser definidas como violentas por un otro. Aunque ellos saben que son ilegales y que saben que alguna parte de la sociedad entiende que son negativas. En ese punto, el tercer uso de la violencia como un recurso tiene que ver con una utilización de la violencia como una búsqueda del placer, ¿no? La violencia es también una forma de acceder al goce. Como todas las actividades corporales, las actividades que tienen que ver con las prácticas que otros pueden definir como violentas, dan placer. Entonces, una pelea entre barra bravas es también una forma de acceder al goce corporal.
Hay una dimensión ahí del entretenimiento y del goce que debe ser tenida en cuenta para pensar las violencias y el uso de la violencia, ¿no? Comúnmente esta dimensión de las violencias se oculta o no se tiene en cuenta porque se cree que la violencia es el ejemplo máximo del sinsentido, de la sinrazón, de lo ilógico. Y sin embargo, por cómo estamos entendiendo hasta aquí el concepto de violencia, entendemos que la violencia tiene sentidos para los actores que la llevan a cabo, y el objetivo de las ciencias sociales es siempre entender esos sentidos, ¿no? No pensar que la violencia es un acto irracional, sino por el contrario, dar cuenta de cuáles son los sentidos que cada sociedad le va a asignar a esas prácticas violentas y que les va a dar legitimidad y validez dentro de ese grupo. Y uno de esos sentidos tiene que ver con la búsqueda del placer. Entonces, decía que para mí la violencia es un recurso que tiene tres dimensiones o tres usos posibles, ¿no? Uno que tiene que ver con la impugnación moral de un tercero, uno que tiene que ver con el acceso a bienes simbólicos o materiales y un tercero que tiene que ver con la búsqueda del placer. En los dos primeros casos, la violencia es un medio para, y en cambio en el tercer caso la violencia es un fin en sí mismo. Uno tiene prácticas violentas con el objetivo de acceder al placer o al entretenimiento. Entendida de esta forma, lo más interesante para mí, para resaltar, es que la violencia entonces como recurso es un recurso que normaliza las prácticas violentas. Uno de los desafíos más interesantes para analizar la violencia, pero también para pensar políticas públicas para la prevención de las violencias, es entender que toda la sociedad lo que tiende es a normalizar, a naturalizar las prácticas violentas que son legítimas, ¿no? El mismo proceso de legitimación de las violencias lo que hace es normalizar las violencias, legitimarlas de tal forma que parece que son naturales. Si nosotros tenemos la capacidad de pensar comparativamente prácticas violentas que hoy nos parecen violentas pero que hace 30 años no lo eran, entendemos cómo la sociedad lo que hace es naturalizar ciertas prácticas y que uno de los desafíos de las sociedades es desnaturalizar las violencias para dar cuenta de cómo se legitiman esas violencias. Claramente, ciertas formas de las violencias de género que tienen que ver con las lógicas del control económico, de las diferentes formas de control, antes eran normales, antes estaban naturalizadas y hoy día son consideradas negativas, pero lo que se cambió fue la deslegitimación de esas prácticas y con eso se modificó, y eso para mí es un punto muy importante, se modificó la idea de normalidad de las violencias. Bien, entendiendo la violencia como un recurso, creo que hay un punto importante que nos habilita a pensar la violencia como un recurso, que es desesencializar la práctica violenta. Comúnmente cuando se piensa la violencia se piensa en actores que son violentos. Y por el contrario, cuando nosotros pensamos la violencia como un recurso, lo que pensamos es actores que usan la violencia y que la usan en un contexto determinado y que en otros contextos no la utilizan. Entonces, si entendemos la violencia como un recurso, entendemos que la violencia no es una práctica esencial de los actores, sino que es algo que se utiliza según los contextos y según los criterios de legitimidad de esos contextos. Eso es un punto importante para mí para pensar política de prevención de las violencias, ¿no? Uno puede pensar política para prevenir las violencias si entiende que es una práctica que tiene criterios de uso y que tiene criterios de legitimidad según los contextos y no que es una esencia de las personas. Para reflexionar sobre esto, siempre traigo a colación un ejemplo que me parece muy gráfico, que es cuando hice mi trabajo de campo con Barra Bravas, había un miembro de la Barra Brava que construía su representación masculina y su participación dentro del mundo de las Barras Bravas a las piñas, ¿no? Su construcción de identidad en el mundo de la hinchada era utilizando ciertas prácticas violentas. Pero en otros contextos utilizaba otras lógicas que no tenían nada que ver con la violencia, ¿no? Entonces, los sábados participaba de una hinchada y los domingos era Boy Scout. Esto que parece una contradicción en sí mismo, lo que señalaba, y para mí es muy importante, es que los actores todos somos actores plurales, ¿no? Participamos de mundos diferentes y de mundos que tienen criterios de legitimidad muy diferentes, que parece que muchas veces son muy contradictorios, pero son diferentes. Entonces, lo que se hace en un contexto muchas veces no se hace en el otro, ¿no? Y eso es un punto importante para entender las violencias y para entender cómo
se puede pensar políticas de prevención con las violencias, ¿no? Porque una de las lógicas que nosotros hemos desarrollado para pensar, por ejemplo, política de prevención para la violencia en el fútbol, es deconstruir la legitimidad que tienen las violencias en ese contexto. Y no pensar que la violencia es un ejemplo de la violencia en el fútbol es un ejemplo de la violencia en la Argentina. No tiene que ver con eso, sino el objetivo es dar cuenta de cómo en ese contexto determinado se concibe a la violencia como algo legítimo. Un ejemplo claro para dar cuenta de que las violencias en el fútbol no son un reflejo de las violencias sociales es que hay otros deportes donde no hay violencias, ¿no? Y entonces, ¿por qué sí en el fútbol? Tiene que ver con un criterio de legitimidad de las violencias que se fue construyendo a lo largo del tiempo y que se puede construir, obviamente, que siempre es difícil, pero se puede construir. Pero entonces, no es pensar que la violencia en el fútbol argentino es un reflejo de la violencia, la sociedad argentina. Para nada, ¿no? Hay criterios de legitimidad que hacen que la violencia en el fútbol tenga ciertos elementos que esos actores cometen prácticas violentas en esos espacios, pero en otros espacios no. Y eso para mí es un punto muy importante para pensar la prevención de la violencia, para pensar las posibilidades de trabajar sobre las violencias. Y de esa forma, aquí me parece que hay un punto importante y muy interesante para la reflexión sobre las violencias, que es traer la violencia como una práctica recurrente de la sociedad, en todas las sociedades, ¿no? Todas las sociedades tienen sus prácticas violentas que conciben como legítimas, pero que son fundantes del lazo social, ¿no? Y eso es un punto importantísimo para entender las violencias. Las violencias también construyen relaciones sociales, construyen vínculos sociales y son una parte fundante de cómo se cocinan las formas de unión dentro de una sociedad. Si nosotros expulsamos a la violencia de lo normal, nos olvidamos de cómo las violencias funcionan construyendo lazos sociales. De esta manera, para mí, entonces, entendiendo la violencia como un recurso, entendiendo que la violencia es un recurso que tiene estas tres dimensiones que les decía y que se basa en la idea de lo legítimo y lo recurrente, podemos entender que la violencia puede ser prevenida, ¿no? Y eso es un punto importante para pensar las nociones de violencia. Si por el contrario nosotros pensamos la violencia como una esencia, la violencia no puede ser prevenida. La única forma de trabajar sobre las violencias es la cárcel o el loquero. Por el contrario, si uno entiende que las violencias tienen razones sociales, que se construyen a partir de sentidos sociales, uno puede prevenir las violencias. Y eso es para nosotros, los que trabajamos en violencias, siempre un punto importante para pensar las violencias y la prevención de las violencias. Obviamente que aquí es necesario también dar cuenta de que cuando hablamos de violencias, hablamos y eso por eso decíamos que era un concepto muy complejo, hablamos de diferentes formas de las violencias, ¿no? ¿Por qué? Porque una sociedad puede definir como violento un insulto, decíamos, pero también una piña. O puede definir como violento cierta forma de discriminación y no cierta forma de violencia física. ¿Qué define como violencia una sociedad? Es siempre un campo de disputa, como decíamos, pero en ese campo de disputa va a haber formas de violencias diferentes, formas que se definen como violentas diferentes, ya sea simbólicas o prácticas. Y en esa diferenciación entre lo simbólico y lo práctico es también otra parte de un campo de disputa. ¿Qué se define como violencia? En esa definición de lo simbólico y lo práctico es también una parte muy importante para trabajar el concepto de violencia, para abordar el concepto de violencia y para dar cuenta de cuáles son las posibilidades de modificar las violencias en nuestra sociedad. En nuestra sociedad, en los últimos años, el concepto de violencia ha tenido una inflación muy grande. Se habla mucho de violencia en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Cuando se habla de violencia escolar, se habla de violencia en el trabajo, se habla de violencia de género. O sea, hay una inflación del mundo de las violencias, del concepto de violencia. Pero en este caso la inflación es algo bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ha permitido el concepto de violencia en su inflación es iluminar prácticas que antes eran legítimas y que el proceso de señalar esas prácticas como legítimas ha modificado el límite de lo que se define como violencia y lo que no se define como violencia, intentando en muchos casos señalar prácticas que por naturalizadas no eran definidas como violentas.
En este caso, ya mencionábamos lo que tiene que ver con la violencia de género, pero me parece interesante resaltar la discusión sobre el concepto de violencia institucional, ¿no? En el recorrido de la construcción del concepto de violencia institucional, nosotros ahí podemos apreciar de qué manera se fue construyendo un concepto que iluminaba ciertas prácticas que antes eran naturalizadas. El concepto de violencia institucional tiene nace, por decirlo de alguna manera, en la idea de gatillo fácil, ¿no? Que lo que ilumina el concepto de gatillo fácil es una persona sola cometiendo un acto ilegal. Por el contrario, el concepto de violencia institucional lo que hace es mostrar la recurrencia y la institucionalidad de la práctica violenta. No señalar a una persona como violenta, sino decir que es la institución la que legitima esas prácticas violentas. En ese recorrido del gatillo fácil a la violencia institucional, el concepto de violencia y la inflación del concepto de violencia ilumina prácticas que antes eran naturales, prácticas que antes eran normalizadas o eran tomadas como normales, y permite modificar prácticas que son consideradas por muchos naturales, que son consideradas ahora violentas. Pero esa concepción, ese uso de la categoría violencia, es un uso que entonces es un uso estrictamente político, porque lo que hace es mover un límite, mover una frontera, y en el movimiento de esa frontera genera una posibilidad de modificación de la sociedad. Entonces, decíamos que el concepto de violencia es un concepto complejo, y una de sus complejidades tiene que ver con que el concepto de violencia es también un concepto estrictamente político. Es un concepto que permite discutir y disputar los sentidos de qué se define como violencia en un momento determinado y qué no se define como violencia. En esa discusión y esas disputas, por ejemplo, retomo, designar como violencia la pobreza o el hambre es siempre un debate interesante porque permite iluminar en términos políticos prácticas o situaciones que no son consideradas como violentas. En ese orden de cosas, me parece que la reflexión sobre las violencias es una reflexión sumamente importante porque entendiendo la violencia como nosotros la mencionábamos aquí, nos permite ser reflexivos acerca de nuestras prácticas violentas. El punto tal vez más interesante de pensar la violencia como un recurso es entender que la violencia es siempre algo que se utiliza, se usa y que todos utilizamos y usamos. Entonces, ser reflexivos acerca de cuáles son nuestras prácticas violentas permite también transformar la sociedad y modificar aquellas prácticas violentas que todos usamos, pero como son legítimas no las definimos como violentas y las reproducimos cotidianamente.